La comunicación en la resolución de conflictos es fundamental, pues es el elemento primordial primero para yo poder expresar, digamos, como la situación que me es desfavorable o que me es molesta en ese conflicto, ¿cierto? Para poderla comunicar al otro. También para poder entender que el otro me comunique a mí cuál es su situación, por qué se siente mal en esa situación, por qué esa situación le es conflictiva, qué piensa, qué siente, cómo percibe esa situación, ¿cierto? Entonces, uno, poder expresar mi posición ante el conflicto. Dos, poder escuchar cuál es la posición del otro ante el conflicto. Tercero, poder leer no solamente lo que el otro me comunica verbalmente, sino lo que el otro me comunica con el lenguaje no verbal, ¿cierto? Eso también me permite a mí tener elementos para poder saber cuál es el momento adecuado para sentarme a dialogar con el otro, ¿cierto? Si el otro está dispuesto a escucharme o no. Entonces la comunicación a mí me da demasiada información que a mí me va a permitir tener en cuenta a la hora de entrar pues como a solucionar el conflicto. Tercero, la palabra es, digamos, el medio por excelencia para solucionar un conflicto. Hay otras formas de solucionar un conflicto. O sea, por el medio físico es una forma de solucionar el conflicto, ¿cierto? O por el medio de la imposición es una manera de solucionar un conflicto, pero esa no es la adecuada. El uso de la palabra, Freud decía una frase muy bella, y es que cuando el ser humano, en lugar de lanzar un puño, lanzó un insulto, digamos, ahí se inauguró la cultura, ¿cierto? Ahí nos inauguramos como ya no seres salvajes, sino seres sociables, seres que entendemos que hay otras formas de solucionar el conflicto. Bueno, aquí la invitación no es lanzar un insulto, sino hacer uso de la palabra para invitar al otro a sentarnos, a escuchar, a que el otro me escuche y a llegar pues como un acuerdo. Entonces la comunicación es fundamental en la resolución de conflictos, porque también es la invitación a que es por medio de la palabra como podemos solucionar, ¿cierto? Y cuando yo hago uso de la palabra y elijo la palabra para solucionar el conflicto, estoy dejando de lado otras opciones de solucionar el conflicto, como es imponer mi voluntad, o como es otra peor, que es, por ejemplo, con un acto, con un golpe, con un hecho violento, ¿cierto? Entonces, la comunicación es fundamental, es necesaria para solucionar los conflictos. Primero es buscar cuál es el momento adecuado para hablar, ¿cierto? A la hora, cuando yo quiero invitar al otro, bueno, hay un conflicto en la familia, yo quiero invitar al otro que lo solucionemos, es muy importante saber encontrar el momento adecuado para que el otro me quiera hablar y para que el otro esté en condiciones de escucharme, ¿cierto? Si yo abordo al otro en un momento en que él está acalorado, en que está estresado, ¿cierto? En un momento en que el otro no me quiere escuchar, no es el momento para hablar, ¿cierto? Entonces, encontrar ese momento es muy importante. Escuchar las necesidades del otro, lo que el otro siente, o sea, indagarle al otro, invitar al otro a que hable de eso, de cuáles son sus necesidades, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cómo percibe ese problema, es muy importante. Buscar que el otro reconozca también eso que tú sientes, piensas, la manera como tú percibes el conflicto, también es muy importante pues como considerarlo ahí. Existe algo entre los seres humanos, y es que todos tenemos estilos comunicativos muy diferentes, ¿cierto? Todos utilizamos palabras muy diferentes a la hora de comunicarnos, todos, digamos, hacemos un uso de palabras demasiado diferente. Por ejemplo, en una familia donde existen diferentes edades, ¿cierto? Entonces puede estar el abuelo, puede estar los papás que son adultos, pueden estar los hijos que son niños o adolescentes. Obviamente cada una de esas generaciones va a tener ciertas palabras, ¿cierto? Cierta forma de usar las palabras. Por ejemplo, en los niños casi les cuesta mucho poner en palabras sus emociones, ellos actúan más fácil. Entonces, la invitación, por ejemplo, es que los papás enseñen a los niños que en lugar de arrugar la tarea porque no le salió bien, o lanzar el juguete porque no lo logró armar como él quería, es invitarlo al niño a que exprese esa frustración que siente, ¿cierto? No destruyendo o no lanzando el golpe, sino expresando ese malestar que siente. Eso, por ejemplo, es una pauta importante. Con los adolescentes, que a veces la comunicación entre el adolescente y el adulto puede ser muy difícil por la diferencia generacional, también es el adulto, digamos, el llamado a invitar a ese chico o esa chica que expresen
que no entren en ese total silencio o en esa, a veces pueden ser un poco agresivos, sino que inviten a que nombren eso, ¿cierto? O sea, si estás molesto, ¿por qué estás molesto, cierto? Que los chicos sepan que en la casa ellos pueden expresar cuál es el malestar que tienen, ¿cierto? Esa es otra pauta importante, pues, como de considerar allí.